Agradecemos al biólogo Francisco Ríos por su ponencia y continuamos con el doctor Asad Eneidi. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM con especialidad en epidemiología de más de 20 años como director de epidemiología y análisis de riesgo en la Senacica, Zagarpa. Hoy Sader actualmente es consultor independiente y presidente de la NECA. Él nos va a platicar sobre la epidemiología de virus respiratorios en avicultura, SARS versus CoV-2. Hola a todos. En esta ocasión les presentaré algunos aspectos de la epidemiología de enfermedades básicamente virales que se encuentran involucradas en el complejo respiratorio de las aves. Asimismo, analizaremos los factores epidemiológicos involucrados en el desarrollo de la infección originada por el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 y algunos parámetros comparativos con la bronquitis infecciosa de las aves. Es importante considerar que desde el punto de vista epidemiológico existen tres conceptos que deben ser analizados para establecer programas de investigación y vigilancia epidemiológica de enfermedades en las poblaciones animales bajo estudio, y estos son la tríada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica, que en alguna literatura se conoce también como cadena de infección. Definitivamente, uno de los grandes desafíos en la industria avícola es el control de las enfermedades respiratorias que conforman lo que conocemos como el complejo respiratorio aviar. Si bien sabemos que dependiendo de la localización geográfica de nuestras granjas avícolas, los problemas sanitarios pueden variar, en términos generales, entre las principales enfermedades respiratorias endémicas en las aves de tipo viral. Encontramos entonces la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis, metaneumovirus e influenza aviar, entre otras. Y es importante considerar que en programas de vacunación contra la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa, generalmente se emplean virus vacunales que se multiplican principalmente en el tracto respiratorio superior, causando lo que se conoce como una reacción respiratoria normal. No obstante, bajo ciertas condiciones o factores de riesgo, esta reacción respiratoria normal, por efectos de algunas vacunaciones o incluso por otro tipo de infecciones, puede complicarse y agravarse con infecciones secundarias. Ahora empecemos con analizar el complejo de la tríada epidemiológica, el cual consiste en identificar el agente patógeno o infeccioso, en este caso, de originar una infección en un hospedero y su evolución en el mismo, a fin de perpetuarse, mientras que el hospedero corresponde a un organismo vivo que previa exposición al agente patógeno o infeccioso se infectará y permitirá la subsistencia del mismo por un determinado tiempo. En el caso del medio ambiente, este comprenderá todos los factores extrínsecos al hospedero que favorecen tanto la exposición como la infección con un determinado agente patógeno. Entonces, para analizar la tríada epidemiológica que conforma las infecciones respiratorias, atribuibles a diferentes agentes infecciosos, podemos apreciar en la diapositiva la interacción que potencialmente puede ocurrir entre el agente etiológico, el hospedero y los factores medioambientales. Por lo tanto, su desequilibrio favorecerá la infección del hospedero. Si analizamos de manera general el complejo respiratorio de las aves y considerando que generalmente los agentes primarios pueden ser de tipo viral, entonces debemos evaluar algunos factores propios de estos agentes infecciosos, tales como su capacidad infectiva, contagiosidad, invasividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, tropismo, variabilidad, mutagenicidad y su supervivencia en el medio ambiente, entre otros aspectos. En el caso de los factores del hospedero, deberemos considerar y evaluar, de acuerdo al agente etiológico involucrado, la susceptibilidad del hospedero en cuanto a su edad, sexo,
estado nutricional, inmunidad natural o adquirida, comorbilidades preexistentes, inmunodepresión, latencia del agente en la población, sus reservorios y la resistencia propia de cada individuo a la infección y a la enfermedad. Respecto a los factores medioambientales que pueden propiciar ese desequilibrio de la tríada y causar la infección de la población, destacan la bioseguridad de una unidad de producción, el manejo de la población animal, los sistemas de producción, el estado nutricional, mecanismos de transmisión del agente infeccioso, el hacinamiento, las pelechas, la ventilación, calidad del alimento y del agua, así como los programas de medicina preventiva establecidos. Debemos considerar que entre los principales agentes infecciosos de este complejo respiratorio pueden destacar varios agentes patógenos, los cuales podrán propiciar la participación de agentes patógenos secundarios, y todo esto causado por los factores medioambientales involucrados, entre otros. Adicional a la triada epidemiológica, debemos evaluar los parámetros epidemiológicos y los factores de riesgo involucrados en la historia natural de la enfermedad y en la cadena epidemiológica bajo estudio. Dentro de los factores del agente etiológico, debemos considerar que pueden estar involucrados tanto virus, bacterias, hongos y micoplasmas, entre otros, los cuales pueden causar reacciones respiratorias por sí solos, conformándose así como la causa inicial de la reacción respiratoria. Dichos agentes etiológicos se clasifican como agentes infecciosos primarios, que son los que ocasionan la reacción respiratoria, y los agentes infecciosos secundarios, los que pueden complicar la infección primaria y por lo tanto la enfermedad respiratoria. Es importante señalar que no es lo mismo baja patogenicidad de un agente infeccioso que baja reactividad que éste puede causar en el organismo infectado, ya que aunque el agente infeccioso posea una baja patogenicidad, esto no significa que no puede ocasionar una reacción en el aparato respiratorio invadido, la cual puede convertirse en anormal cuando agentes infecciosos secundarios interfieren y complican el proceso. En esta diapositiva podemos apreciar que en la parte inferior de la gráfica observamos la presentación de una enfermedad esporádica en un tiempo determinado en color negro, mientras que en color verde una enfermedad con presentación endémica y en color rojo una enfermedad con una presentación epidémica. Ahora analizaremos de manera breve y desde el punto de vista epidemiológico algunas enfermedades involucradas en el complejo respiratorio en aves. Iniciamos con la bronquitis infecciosa, la cual es causada por un gamma coronavirus, el cual, de acuerdo a sus signos clínicos y lesiones, las cepas se clasifican como patotipos respiratorios, nefropatogénicos y enterotrópicos, con una gran variedad de serotipos infectantes. El virus es termolábil, con una gran variación antigénica entre cepas, y algunas de ellas tienen tropismo hacia el tejido renal, lo que puede significar una alta tasa de mortalidad. Este virus posee una alta tasa de mutación, lo que dificulta su diagnóstico y por lo tanto su control y, en su caso, posible erradicación. Las principales vías de entrada a un organismo susceptible se realiza vía respiratoria y conjuntival, se excreta al medio ambiente mediante secreciones respiratorias y heces, y también se disemina a través de fomites. En el caso del hacinamiento y una mala ventilación, favorecerán su propagación, pudiendo permanecer en la parvada durante mucho tiempo, pudiendo incluso circular en una misma parvada varios serotipos y patotipos del virus de la bronquitis infecciosa, debido, entre otros factores, a que la insuficiente inmunidad activa o pasiva, así como a las infecciones secundarias e inmunosupresión de las aves, entre otros factores,
favorecerán su mantenimiento en la parvada infectada. En el caso de la enfermedad de Newcastle, conforme a su definición internacional establecida por la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE, señalan que es causada por el paramyxovirus aviar tipo 1, el cual debe ser identificado mediante su aislamiento y caracterización utilizando la técnica diagnóstica del índice de patogenicidad intracerebral, conocida también como IPIC, el cual debe ser igual o mayor a 0.7, o en su caso, que se identifique esta enfermedad mediante la presencia de múltiples aminoácidos básicos en el extremo terminal C de la proteína F2 y con fenilamina como residuo en la posición 117, que corresponde al extremo terminal N de la proteína F1. La infección de las aves ocurre vía oronasal y se excreta a través de secreciones respiratorias y heces, y se transmite mediante aves infectadas, el alimento, agua, ropa, botas, equipos y otros fomites contaminados, y puede existir la transmisión vertical, aunque el huevo rara vez eclosiona o se rompe, y de esta forma pudiera contaminar pollitos recién nacidos. En el caso de la laringotraqueitis infecciosa, es causada por un virus ADN del género Iltovirus y familia Herpesviridae, y se caracteriza por disnea, tos, jadeo y expectoración con exudado hemorrágico. El virus es sensible al medio ambiente y al parecer solo existe un serotipo de este virus. Por otro lado, es importante considerar que las aves expuestas al virus de campo o al virus vacunal quedan como portadoras con episodios de latencia. Generalmente el virus se excreta de manera intermitente entre 7 y 20 semanas posinfección y la variación de presentación de la enfermedad dependerá de los programas de vacunación y la bioseguridad existente, considerando la reactivación de la latencia del virus en las aves infectadas y susceptibles. Se transmite este virus a través de secreciones respiratorias y otros fomites y no existe evidencia de transmisión vertical. La enfermedad conocida como metaneumovirus aviar es una enfermedad causada por un virus ARN del género Metaneumovirus y de la familia Paramyxoviridae, la cual se caracteriza por tos, senos inflamados, descarga nasal y bajo consumo de alimento y agua, entre otros. Actualmente se conocen 4 subtipos de metaneumovirus aviar, conocidos como A, B, C y D. Se piensa que los pavos y los pollos son reservorios del virus, el cual puede persistir en aves que se recuperan de la enfermedad, transmitiéndose por contacto directo, aerosoles, fomites, sin que exista evidencia de transmisión vertical. La influenza aviar es una enfermedad compleja causada por un ortomyxovirus que posee 2 antígenos importantes, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Oficialmente por la OIE se conocen 16 tipos de hemaglutininas y 9 neuroaminidasas, lo que hace posible la existencia de 144 subtipos diferentes del virus de influenza aviar tipo A, sin que exista una protección cruzada entre subtipos. Los principales reservorios son las aves silvestres migratorias y su contacto con aves domésticas ha desencadenado grandes brotes a nivel mundial. Puede provocar infecciones subclínicas hasta aquellas con altas tasas de mortalidad. Resulta interesante que la diferencia entre subtipos de baja y alta patogenicidad puede ser solo un cambio de aminoácido en el gen de la hemaglutinina del virus de influenza. Este virus se excreta mediante secreciones respiratorias y heces, y aunque el virus es muy lábil, puede sobrevivir por meses en ambientes fríos y bajo ciertas condiciones, y en el caso de las aves acuáticas
pueden excretar el virus mediante heces por largos periodos de tiempo, mientras que en el caso de las aves domésticas, generalmente la excreción viral se detiene después de la seroconversión. El virus se transmite mediante aves infectadas, pollinaza, gallinaza, equipo y vehículos de transporte y múltiples fomites. Ahora analizaremos el complejo respiratorio causado en humanos por el SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus y que existen varios coronavirus que causan infecciones en humanos que van desde resfriados comunes hasta infecciones respiratorias graves. La enfermedad denominada COVID-19 fue identificada en China en diciembre de 2019 y el 27 de febrero de 2020 se detectó el caso índice en México con una tasa de letalidad en los primeros 64 días de iniciada la pandemia en México de 9.67%, mientras que comparado con China en los primeros 64 días del inicio de su epidemia, en este país fue tan solo de 3.66%. ¿Qué marcó esta diferencia? Pues en esencia los factores medioambientales y los factores propicios del hospedero afectado, es decir, de la población mexicana y de la población china. Por eso la variación en estas tasas de letalidad. En México, el promedio de edad de los pacientes infectados fue desde 46 años, mientras que el 65.85% de dicha incidencia ocurrió en pacientes con un rango entre 30 y 59 años, con una mayor incidencia en hombres con un 58.18% y en mujeres con un 41.82%, todo esto al inicio de la epidemia. Las personas que murieron por la infección del SARS-CoV-2 como agente infeccioso primario tenían una o múltiples comorbilidades, destacando la hipertensión con un 45.53%, diabetes con 39.39% y obesidad con 30.4%. En esencia, un virus no es un ser vivo, en el sentido de que no es capaz de reproducirse por sí mismo debido a que no tiene metabolismo propio. Los virus son solamente partes de información genética rodeados de una capa protectora. Una vez que un virus logra entrar a una célula, utiliza el metabolismo de ésta para traducir los mensajes contenidos en su genoma y producir todos los componentes necesarios para ensamblar miles de virus nuevos, que sean capaces de repetir el ciclo y propagarse. Esta estrategia es usada aprovechando cualquier célula y por eso existen virus que infectan bacterias, hongos, plantas y animales, incluidos los humanos. Pero no cualquier virus puede infectar cualquier célula, debido a que éstas son impermeables, por lo que para que la infección ocurra, el virus requiere de un sitio de entrada. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante, donde veremos que este virus va a requerir un receptor de la célula. Y es por eso el motivo que no todos los virus pueden infectar a todas las células, si no existe este receptor celular que permita el ingreso o la infección, la invasión de la célula afectada. Respecto al dogma central de la biología, se sabe que el ADN es la molécula responsable de guardar la información genética y que solo es accesible cuando se requiere activar o expresar para la síntesis de proteínas, por lo cual la doble cadena de ADN se desprotege temporalmente para poder leer y copiar información, siendo las copias formadas por moléculas de ARN, el cual a su vez es una molécula más pequeña que la de ADN, lo que le permite moverse más fácilmente y poder llegar a los ribosomas donde inicia la síntesis de proteínas,
permitiéndole de esta manera ensamblar uno a uno a los aminoácidos requeridos para la secuencia esperada. Como ya se mencionó, los virus son fragmentos de información genética y su genoma puede ser de dos tipos, de ADN o de ARN. En el caso de los primeros, la información contenida en el ADN se expresa en términos simples de la manera que acabamos de mencionar. Es decir, en estos casos, la doble cadena de ADN debe desprotegerse temporalmente para poder leer y copiar la información. Dijimos que estas copias están conformadas por moléculas de ácido ribonucleico o ARN y este posee un tamaño más pequeño que el ADN. Por lo tanto, le va a permitir moverse más fácilmente y, como decíamos, llegar a los ribosomas en donde inicia la síntesis de proteínas, ensamblando los aminoácidos indicados en su secuencia. Pero cuando el genoma es de ARN, nuevamente pueden ser de dos tipos. En el primer caso, por ejemplo, los retrovirus, como el VIH que provoca el SIDA, para el cual la información debe primero convertirse a ADN a través de un proceso por el cual la molécula de ARN sirve de molde para la síntesis de ADN y la subsecuente expresión de los genes virales. Los coronavirus pertenecen a este último caso, en el que al entrar a la célula que infectan, su ARN puede inmediatamente dirigirse a los ribosomas para comenzar la síntesis de proteínas. Además, se replican nuevas moléculas de ARN utilizando como molde el ARN con el que se infectó la célula, con lo que se tienen todos los componentes para ensamblar nuevos virus. Y esta es la razón por la que las infecciones causadas por coronavirus ocurren muy rápidamente. El SARS-CoV-2 no es el primero en ser descrito, de hecho, existen muchos que forman una gran familia de coronavirus, clasificándose en alfa y beta coronavirus que infectan principalmente mamíferos, mientras que los gamma y delta coronavirus infectan aves principalmente. De los coronavirus que atacan o afectan al hombre, los más conocidos por causar epidemias previas a COVID-19 fueron el SARS-CoV, que en 2003 provocó un síndrome agudo respiratorio severo, y de allí su nombre, y el MERS-CoV, que en 2013 afectó a la región de Arabia Saudita, provocando también un síndrome respiratorio conocido como MERS. El estrecho contacto entre los individuos y la tolerancia a muchos genomas virales da como resultado una alta tasa de intercambio o recombinación de información genética viral entre sí, generando de esta manera uno de los factores más importantes de los agentes infecciosos, la variabilidad, mientras que la rápida replicación les permite la acumulación de mutaciones. Todos estos procesos son los que dirigen la evolución natural de los virus, dando lugar a tres escenarios posibles. En el primer escenario, que nuevas secuencias disminuyan la efectividad para infectar del virus o su capacidad para replicarse, por lo que en este caso esos virus desaparecen de las poblaciones. En el segundo escenario, que existan cambios, pero que estos no causen ningún efecto y que el virus mantenga la capacidad de infectar una sola especie animal. Y en el tercer escenario, que el cambio permita que ahora el virus pueda infectar las células de otro mamífero u otro animal, además de la especie que afecta. El genoma del SARS-CoV-2 consiste en aproximadamente 30.000 nucleótidos lineales de ARN con marcos abiertos de lectura para 27 proteínas, de las cuales 4 forman parte de su estructura: la proteína S o spike, la proteína E de la envoltura, la proteína M de membrana y la proteína N de
nucleoproteína. En esta diapositiva podemos observar las principales proteínas estructurales del SARS-CoV-2, destacando la proteína S por su capacidad antigénica y la cual es utilizada en varias de las vacunas aplicadas en la población humana a nivel mundial. El SARS-CoV-2 es un virus de RNA de cadena positiva, es decir, que puede ser traducido inmediatamente al entrar a la célula. La membrana viral está compuesta por una doble capa lipídica en la que se encuentran las proteínas S, que son las encargadas del reconocimiento del receptor en la célula blanco. La proteína E, o de envoltura, que funciona en la liberación de los nuevos virus de la célula. La proteína M, o de membrana, encargada de organizar las nucleoproteínas, y la nucleoproteína N une al RNA y lo empaca en forma helicoidal. La membrana del virus es sensible al jabón o al etanol, por lo que se ha insistido en su uso como desinfectante y que prácticamente es una de las principales armas en materia de bioseguridad para poder contrarrestar a estos coronavirus. En esta diapositiva se esquematiza el proceso de infección del SARS-CoV-2. Hay un reconocimiento específico de la proteína S con un receptor celular. Se internaliza el virus y es liberado el ARN dentro de la célula. El ARN se dirige a los ribosomas que traducen y sintetizan las proteínas virales y posteriormente el RNA también es replicado por las proteínas virales. Posteriormente se ensamblan nuevos virus con el material recién sintetizado y por último los virus producidos por una sola célula se propagan para comenzar un nuevo ciclo de infección. Es importante señalar que las mutaciones al azar son más comunes en las proteínas Spike o S de los coronavirus y específicamente en la región que hace contacto con el receptor de la célula a la cual van a infectar. De esta forma, dichas mutaciones provocan que la proteína espiga tenga formas ligeramente diferentes a la original, resultando en la capacidad de una de estas variables de interactuar con un receptor humano cuando antes no lo hacían, ¿sí? Como ha sido el caso de esta nueva enfermedad denominada COVID-19. De esta forma, en la naturaleza se van estableciendo los rangos de especies a quienes los virus mutantes pueden infectar. Al ingresar un virus mutante a una nueva especie susceptible y desprotegida, origina una epidemia con potencial pandémico que resultará de su inmunogenicidad, infecciosidad, patogenicidad, virulencia, tropismo, variabilidad y mutagenicidad del nuevo agente infeccioso, lo que dará las características de esta nueva infección en la nueva población susceptible. Ahora, si analizamos la triada epidemiológica del gamma coronavirus causante de la bronquitis infecciosa en aves, podemos observar que las principales características de este virus destacan su fragilidad y susceptibilidad en el medio ambiente. Sin embargo, su alta variabilidad antigénica entre las cepas y la variedad de serotipos circulantes, así como su nula o escasa reacción cruzada entre serotipos, considerando que algunos de ellos son nefrotrópicos con altas mortalidades en las aves infectadas y su alta tasa de mutación, hacen que este virus sea un agente infeccioso con gran variabilidad de antigenicidad, tropismo y virulencia, lo cual dificulta su diagnóstico, prevención, control y en su caso erradicación. En cuanto a las características que debemos analizar respecto al hospedero, en este caso, las aves domésticas sabemos que solamente afecta a aves este coronavirus
este gamma coronavirus de la bronquitis infecciosa, en diversas etapas de producción y que también afecta tanto a hembras como a machos y que generalmente es causante de una infección primaria que propicia infecciones secundarias o incluso latentes. Que este virus se transmite de manera directa e indirecta entre las aves con tasas de morbilidad cercanas al 100% y de mortalidad variable dependiente del serotipo involucrado, las comorbilidades preexistentes y las infecciones secundarias. Su inmunidad es variable, así como la resistencia individual de las aves. Los factores medioambientales que propiciarán este desequilibrio de la triada epidemiológica causando la infección de la población susceptible y expuesta estarán generalmente determinadas por los sistemas de producción, el hacinamiento, las fallas de ventilación, la mala bioseguridad, la incorporación de animales infectados a la granja, la diversidad de vacunas utilizadas, las diferencias en la inmunidad adquirida, natural o artificialmente, y los canales de comercialización de alto riesgo, lo que permitirá que el proceso de infección-enfermedad por este virus ocurra. En esta diapositiva podemos observar que la historia natural de la enfermedad es un proceso de estructuración a partir de la infección de un organismo pasando por la fase subclínica y posteriormente el curso de la enfermedad, lo cual se divide en dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico que podemos observar del lado izquierdo de la diapositiva en color verde, interactúan todas las variables y los factores propios del agente infeccioso, el hospedero y el medio ambiente mediante la interacción de la triada epidemiológica para que el desequilibrio en la misma origine lo que podemos observar a la parte inferior del lado izquierdo, un estímulo para causar la infección en un organismo susceptible. Del lado derecho podemos observar lo que es el periodo patogénico, dividido en dos partes, la fase subclínica en la parte inferior y el curso propiamente de la enfermedad en la parte superior. Pero una vez que ocurre la infección, podemos observar en la parte subclínica, ¿sí?, que inicia la infección del hospedero, la adaptación y multiplicación del agente infeccioso, que en este caso sería el virus de la bronquitis infecciosa en el organismo del ave. Luego iniciarían los cambios tisulares que, dependiendo de la cepa, serían respiratorios y o renales para conformar lo que conocemos como infección subclínica o fase subclínica, la cual generalmente dura el periodo de incubación del agente infeccioso, que en este caso sería de 24 a 48 horas en promedio, y concluyendo este periodo de incubación, en términos generales, inicia lo que conocemos como el curso de la enfermedad, es decir, la evidencia clínica, que para esta enfermedad de bronquitis infecciosa iniciaría con tos, estornudos, estertores, secreciones oculonasales, depresión, amontonamientos, disminución en la producción de huevos con cáscara blanda o deforme, daños en oviducto en edades tempranas, infecciones secundarias, nefritis, nefrosis y urolitiasis en cepas nefrotrópicas y la muerte, según la cepa involucrada y la severidad de infecciones secundarias. En esta diapositiva podemos observar lo que son los eslabones de la cadena epidemiológica, que también se llega a conocer como cadena de infección, y siguiendo nuestro ejemplo del virus de la bronquitis infecciosa, identificaremos que nuestro agente causal sería este coronavirus. Los reservorios corresponderían a aves infectadas, a aves enfermas en periodo de excreción, aves asintomáticas pero infectadas y aves convalecientes que aún permitan estar excretando el virus al medio ambiente.
Nuestro tercer eslabón de esta cadena epidemiológica pues corresponde a la puerta de salida del agente al medio ambiente. Y en este caso, prácticamente es a través de secreciones nasales, los cuales son expulsadas del ave infectada. El mecanismo de transmisión de este agente infeccioso puede ser a través de aves infectadas a aves susceptibles, por contacto directo o a través de indirecto mediante la contaminación de equipo, materiales, es decir, la vehiculización del virus hacia otra ave susceptible o la contaminación de alimento, de agua o a través de vehículos para transportar aves e incluso fomites dentro de estos procesos de comercialización. Pero otro es la vacunación de las aves que también pueden dar lugar, o más bien dar lugar, a la infección de las aves por virus vacunal. ¿Cómo ingresa este virus a un nuevo huésped susceptible? Pues obviamente va a entrar vía oronasal, pero como ya lo mencionamos, en el caso de la vacunación, también ingresará mediante un virus vacunal. Y nuestro último eslabón, que es la susceptibilidad de ese huésped o hospedero, considerando la parvada expuesta a este coronavirus, pues va a depender del tipo y grado de inmunidad que tenga esa parvada, las comorbilidades preexistentes en la misma y sobre todo también las infecciones secundarias que originaría esta infección primaria. Y de esta forma podemos identificar lo que es la cadena epidemiológica del virus de la bronquitis infecciosa y poder identificar cuál o cuáles de estos eslabones podemos cortar para evitar la transmisión y la infección de nuevas parvadas o de nuevas cepas dentro de nuestra parvada. Ahora vamos a ver lo que correspondería a la triada epidemiológica, pero de este beta coronavirus, que es el causante de la COVID-19 y que se denomina como el SARS-CoV-2. De igual forma, tenemos nuestra triada epidemiológica. Podemos identificar que con respecto al agente etiológico, a sus características o a sus factores que debemos analizar para esta enfermedad, es considerar que es un beta coronavirus. Habíamos comentado que en humanos los coronavirus que afectan a esta especie básicamente son alfa y beta coronavirus. El causante de la COVID-19 es un beta coronavirus y es un virus bastante lábil al medio ambiente y también al uso de desinfectantes. Tiene, por supuesto, al ser un coronavirus, una gran variabilidad antigénica entre cepas circulantes y sabemos que actualmente existen varios serotipos, pero desconocemos la reacción cruzada entre estos serotipos. Asumimos hasta el momento que no hay tanto problema como se ha visto en la información técnica y científica que ha sido publicada. También sabemos que no hay una diferencia de tropismo en las cepas actuales como sí ocurre con el virus de la bronquitis infecciosa. También, al ser coronavirus, tiene una capacidad alta de mutación que posteriormente podrá dificultar su diagnóstico y su control, como ocurre con el virus de la bronquitis infecciosa, lo cual pues ha propiciado y seguirá propiciando su endemicidad, la cual estará sujeta en los diferentes países a un control. Es decir, el virus no se va a eliminar, el virus se va a controlar, de tal forma que permanezca de manera endémico y controlado. No tenemos conocimiento de variabilidad de la virulencia sobre esta cepa del SARS-CoV-2 hasta este momento. Posiblemente más adelante pudiera haber ciertos grados de variabilidad, de mutación, que irán incrementándose con el paso del tiempo. Respecto a las características importantes del hospedero, que en este caso es la población humana,
este virus afecta exclusivamente a los humanos, dado que otras especies animales no tienen ese receptor en sus células animales. ¿Sí? Hay un mayor impacto de esta enfermedad en grupos vulnerables como son los adultos mayores y sobre todo aquellos que tienen una serie de comorbilidades. Afecta generalmente o en mayor proporción a hombres. Es una infección primaria también que propicia posteriormente infecciones secundarias cuando el paciente no es atendido de manera pronta y eficaz e incluso infecciones latentes en ese hospedero infectado que pueden salir a relucir y complicar los casos como actualmente ocurre. Se transmite de manera directa e indirecta y la morbilidad es alta, pero no llega al 100%. La mortalidad va a estar, como en el caso del virus de la bronquitis infecciosa, determinada por otros factores, como es la edad, la comorbilidad presente en los pacientes infectados y las complicaciones con infecciones secundarias. La inmunidad es aparentemente variable, todavía no existen muchos estudios que determinen cuál es el grado de inmunidad en pacientes infectados por virus de campo y la inmunidad en pacientes que han sido vacunados, que aquí también habrá que analizar los diferentes tipos de vacunas que son utilizados. Y por supuesto, otro factor importante es la resistencia individual de los organismos a este nuevo coronavirus, como es el caso de niños que son más resistentes de manera natural que otras edades, como son los adultos mayores. Y en los cuales, en los niños, generalmente pasa o cursa esta enfermedad de manera sintomática. En cuanto a los factores medioambientales del SARS-CoV-2, tienen que ver mucho lo que son los hábitos de higiene. El hacinamiento de la población en ciertos lugares donde puede haber un contacto más directo e intercambio o exposición a virus por personas infectadas hacia poblaciones susceptibles. Las medidas sanitarias que se establezcan en las poblaciones a nivel país, a nivel estado, a nivel sistemas de participación, como pueden ser pues las tiendas de autoservicio, los cines, algunos tipos de eventos donde haya concurrencia de personas o incluso otros centros de exposición con menos riesgo, pues como son los parques que están al aire libre, etcétera. Entonces, esas medidas sanitarias pues dependerán de la ubicación también donde se pueda entrar en contacto o se concentre cierto grado de población. También sabemos que existen personas infectadas que cursan de manera asintomática esta infección y que son la mayoría de los casos y que también en la mayoría de los casos no son detectados por los servicios de salud, pasando de esta forma desapercibidos. Sabemos que existe una diversidad de vacunas, varios tipos de vacunas que por supuesto han sido probadas y han sido más bien autorizadas y todavía siguen en estado de pruebas de emergencia, porque así tuvo que ser a nivel mundial. Sin embargo, hoy sabemos que los tipos de vacunas son diferentes, ¿sí? En cuanto a su forma de elaboración, su contenido y por lo tanto la inmunidad generada aún se desconoce a ciencia cierta. Por lo tanto, habrá diferencias de inmunidad y por lo tanto diferentes factores diversos de exposición a estos riesgos tendrán que ver con aquellos factores medioambientales que están vinculados con esta enfermedad del COVID-19. Ahora, si analizamos la historia natural de esta enfermedad, COVID-19, ya decíamos que existen dos periodos, el periodo prepatogénico, donde hay interacción de esta triada epidemiológica, se desencadena un estímulo que propicia la infección del hospedero para iniciar lo que es el periodo patogénico, que una vez que es infectado el hospedero, pues va a iniciar esa fase subclínica
y ese curso de la enfermedad posteriormente en caso de no cursar de manera sintomática. Decíamos que en términos generales el tiempo de esta fase subclínica o la parte asintomática cursa generalmente el mismo tiempo del periodo de incubación, que para esta enfermedad en términos generales es de 3 a 5 días en promedio, pero puede tener rangos de 1 a 14 días. ¿Sí? Entonces decíamos, una persona se puede infectar y solo cursar la fase subclínica y mantenerse de manera asintomática, ¿sí? Que es la mayoría de los casos en humanos que se infectan con este SARS-CoV-2. Pero existen otros hospederos, otros huéspedes que se infectan y que posteriormente a esta fase subclínica entran en la fase clínica de la enfermedad, es decir, desarrollan la misma, ¿no? La enfermedad, iniciando por lo que son la fiebre y tos seca y cansancio. Estos síntomas son conocidos como los síntomas más comunes, ¿sí? Posteriormente tendríamos lo que son los síntomas leves y que están conformados por lo que es el dolor de cabeza, de garganta, la congestión nasal, rinorrea y la conjuntivitis, así como ocasionalmente puede llegar a presentarse en algunos enfermos diarrea y pérdida del sentido del olfato o del gusto. Y por último tendríamos los síntomas graves, que ya incluirían lo que es la dificultad para respirar y procesos neumónicos, la infección por agentes secundarios y por supuesto la complicación de esta enfermedad por comorbilidades presentes, que vamos a ver que algunas de ellas pues son más graves o más riesgosas que otras, pudiendo causar así la muerte. En esta diapositiva podemos observar las diferentes comorbilidades que pueden agravar la COVID-19 en pacientes que han sido afectados por este coronavirus y que por lo tanto complicarán la enfermedad, pudiendo llegar a ocasionar la muerte. Por último, de manera similar a la cadena epidemiológica que vimos para el virus de la bronquitis infecciosa, analizaremos la cadena epidemiológica para el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. El agente causal también es un coronavirus, en este caso un betacoronavirus. Los reservorios pues son también las personas infectadas, las personas enfermas, los asintomáticos y las personas convalecientes. La puerta de salida de este agente etiológico al medio ambiente, al igual que para el virus de la bronquitis infecciosa, es a través de secreciones nasales principalmente, en el cual se expulsa mediante gotitas cantidades grandes de virus del SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Pues por el contacto directo, por la exposición directa a estas secreciones y también por la contaminación con dichas secreciones de diversos materiales que actúen como fomites para entrar en contacto con personas susceptibles y que ingrese también vía oronasal. ¿Cómo es la puerta de ingreso al nuevo agente, al nuevo huésped? Bueno, pues ya sabemos que el virus generalmente va a entrar vía nasal, pero algo muy importante que se descuida es la vía ocular. Y aunque es menos importante desde el punto epidemiológico, otra vía de ingreso podría ser la vía oral, aunque no tiene un impacto epidemiológico destacado. Y en cuanto a la población susceptible, pues también esta va a depender mucho de la inmunidad que tenga y esta es variable, va a ser variable por el tipo de vacuna aplicada o en el caso de personas vacunadas y las no vacunadas, donde también entrarán aquellas personas que han sido ya expuestas al virus de campo y tendrán cierto grado de inmunidad, lo cual pues va a favorecer el control de esta enfermedad. Las comorbilidades presentes, que ya las vimos y que son determinantes, al igual que infecciones secundarias, para causar la muerte de las personas infectadas.